السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله, hermanos y hermanas. Bienvenidos a la explicación del Usul Thalatha wa Adillatuha, de los tres fundamentos y sus evidencias del Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Quería comentar rápidamente que la explicación ya la habíamos iniciado, pero prefiero retomarla de nuevo desde cero, con detalles, parando punto a punto y eh, entendiendo cada elemento para sacar el máximo provecho, inshallah, de lo que se pueda extraer del matn y que se entienda la aqida correcta, los elementos que se encuentran en este libro, inshallah azza wa jal. طيب. Dando un مختصر, una sira مختصرة del Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Él es Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi al-Najdi, es de Ahlu Najd. Najd es una zona que se encuentra en la actual Saudía. حفظها الله وحرسها الله. Este, el hombre, rahimahullah rahmatun wasi'a, nació en un entorno en el que predominaba la falta de darle importancia a la aqida y el tawhid, hasta el punto de que la gente conocía detalle por detalle de lo que era el fiqh, de las diferencias de opinión, eh, de las masail del fiqh, de los puntos del fiqh y demás, pero no sabían de la aqida, no conocían la aqida, y muchos de ellos incluso eran mushrikeen, ¿vale? Ya que en esa época, estaba el gobierno del Imperio Turco, el Imperio Otomano, el Uthmaniyun, y ellos eran sufíes, eran sufíes, y muchos de ellos eran mushrikeen, porque adoraban tumbas, pedían a otros que no eran Allah Azza wa Jal, ponían intermediarios entre ellos y Allah Azza wa Jal, por lo que el Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab inició su búsqueda de la aqida, ¿no? Porque él al principio tenía un interés en, en buscar el conocimiento, ¿sabes? Pero hasta cierto punto de su vida no conocía la aqida tampoco, hasta que empezó a leer los libros de Shaykh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullah, y de su alumno Muhammad ibn Abi Bakr, o el conocido como Ibn al-Qayyim al-Jawziyah, Ibn Qayyim al-Jawziyah, ¿vale? O Ibn al-Qayyim con alif y lam, ¿vale? Los dos, rahimahumullah, tenían libros muy, muy, muy buenos en aqida, hasta el punto de que, por ejemplo, el aqida al-Wasitiyya es de los pocos mutun de aqida que no tienen ni un solo error en aqida respecto a la aqida de sunnah o el jama'a, ¿vale? Por lo que el Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab empezó a leer sus libros, a profundizar en ellos, y a través de ellos vio la necesidad de llamar a su gente a la aqida correcta, a la aqida del tawhid y de luzum sunnah, de estar aferrado a la sunnah, ¿vale? El problema es que en esa época predominaba, como dije, el shirk. Predominaba el shirk, los quburiyun, los que adoran tumbas, predominaba la gente que pensaba que los awliya tenían poder o algo similar. Entonces, Sheikh Mohammed ibn Abdullah tuvo que empezar por los cimientos, ¿vale? Por el tawhid. Y su da'wa al tawhid fue apoyada, ¿vale? Por el sultán y emir de ese momento, el imam Muhammad ibn Saud, rahimahullah, que le dio fuerza y le ayudó en su da'wa, ¿vale? Y bifadlillahi wa rahmatih se expandió eh, el da'wa del Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, que es la misma da'wa que la de Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, ¿vale? Para que te diga una persona wahhabi y te diga que tu da'wa es nueva, no, es la misma que la de Muhammad ibn Abdullah
alayhi salatu wassalam y es el mensajero de Allah sallallahu alayhi wasallam. ¿Vale? Empezando por ese punto. He dado un resumen de la sira del Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, rahimahullah. Evidentemente hay muchos puntos en los que adentrarse, pero era para que conozcáis el, el término general de quién es. Al principio a él le combatieron su padre y su hermano, ¿vale? Su hermano Sulaiman ibn Abdul Wahhab incluso llegó a escribir rasail en contra de su hermano, de su da'wa, llamando a su hermano y a sus seguidores el Wahhabiyya. Pero al final, alhamdulillah, se acabó arrepintiendo, como se recopila en Ad-Durar al-Saniyah del Sheikh Abdurrahman ibn Qasim, que recopiló, rahimahullah, que recopiló el libro, Ad-Durar al-Saniyah. Y recopiló que Sulaiman ibn Abdul Wahhab se arrepintió, ¿vale? Luego se arrepintió y se retrajo. Alhamdulillah, alhamdulillah, de, de combatir a su hermano en la da'wa hacia el tawhid, ¿vale? Se les acusó de muchos elementos, se les acusó de Khawarij, se les acusó de Takfiriyin, se les acusó de muchos elementos cuando no eran ninguno de ellos. Ellos no cometieron juros en contra de nadie, tampoco hicieron takfir a nadie injustamente, pero como la aqida era un elemento degradado que ya prácticamente ni se le daba importancia, solo se le daba importancia a lo que era furu'ud-din, ¿vale? A lo que eran las ramas de la religión y no a su principio, que es la aqida. Entonces, claro, la gente al ver esto, pues su reacción fue atacarlo, porque no era lo que sus padres le habían criado sobre ellos. Lo mismo que pasó con Quraysh, ¿vale? Los mushrikin de Quraysh hicieron lo mismo. Cuando se le decía, esta es la aya, وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. ¿Sabes? Yani, cuando se le dice, seguid lo que Allah ha revelado, ellos decían, بَلْ نَتَّبِعُ, pues seguimos lo que hemos sobre aquello que hemos encontrado en nuestros padres, ¿sabes? Ya está, era eso. Subhanallah. Entonces lo mismo pasó en la época de Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Y alhamdulillah su da'wa hasta el día de hoy sigue expandiéndose, sigue teniendo una baraka azima, tiene baraka Allah Azza wa Jal. Y la persona, no tiene que fijarse en los ataques de los Mubtadi'a y los Zanadiqa, ¿vale? No tiene que fijarse en los ataques de los Asha'ira, ni en los ataques de los Maturidiyya, ni en los ataques de los Sufiyya. Tú haz tu da'wa hacia el Tawhid, con dalil, siempre el dalil por delante. Memoriza lo que puedas del Corán, memoriza lo que puedas de la Sunna. Memoriza estos mutun, ten las evidencias a mano, refuta las shubuhat, refuta las dudas que hacen ellos surgir para sacar a la gente de tu da'wa, de la da'wa hacia el tawhid, de tu da'wa hacia el tawhid. Todo esto tenlo en cuenta, ¿vale? Por eso incluso Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab se vio la necesidad de escribir estos libros, llamar hacia el tawhid, la aqida correcta, y, y muchos otros elementos, ¿vale? También tiene tafsir y demás, tiene tafsir de algunas suar, rahimahullah rahmatan wasi'a, y libros en los que detalla algunos elementos del fiqh, por ejemplo, su risala sobre shurutu salah wa arkanuha wa wajibatuha, ¿vale? El libro. Pero su da'wa principalmente fue a la aqida y hacia el tawhid principalmente, ¿vale? Entre sus libros que podemos mencionar, así como etiqueta antes de empezar con la explicación, tenemos el usul الثلاثة que es el que vamos a explicar, القواعد الأربعة, الأصول الستة, كشف الشبهات, مسائل الجاهلية, فضل الإسلام, كتاب التوحيد, كشف الشبهات, no sé si lo he mencionado. Tiene muchos libros en Aqida, subhanallah. Y todos ellos centrados sobre todo en el Tawhid, ¿vale? En el Tawhid. Que tafsir kalimat Tawhid, por ejemplo, etcétera, ¿vale? Tiene muchos libros en Aqida y en especial en el Tawhid. Y no hay mejor libro que se haya escrito en la puerta o en el contexto del Tawhid que Kitab al-Tawhid, que él escribió, rahimahullah wa rahmatan wasi'a, ¿vale? Bueno, dicho esto, eh, inshallah pedimos a Allah que tenga misericordia del Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, como que la tenga de nosotros y nos permita beneficiarnos de sus obras. Y con esto finalizamos su sira
y empezamos con el sharh del matn, inshallah azza wa jal. Dice el Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, dice, Bismillahirrahmanirrahim. Empieza con la basmala, y el hecho de que empiece con la basmala es siguiendo la sunna del profeta alayhi salatu wassalam, cuando escribía en todos sus rasail, en todos sus mensajes empezaba con la basmala, ¿vale? Y eh, اقتداء بكتاب الله عز وجل, y siguiendo el ejemplo del libro de Allah Azza wa Jal, que todas las suwar empiezan por Bismillahirrahmanirrahim, y la basmala en el Corán es una aya mustaqilla, es una aya aparte, no es una aya de cada sura, sino que es una aya aparte de cada sura, ¿vale? Excepto Surat al-Tawbah, ¿vale? Excepto Surat al-Tawbah, el resto todas empiezan por Bismillahirrahmanirrahim, ¿vale? Y siguiendo el ejemplo del libro de Allah Azza wa Jal. También mencionamos en la clase que, por ejemplo, el primero que Allah nos menciona, que menciona el término de Bismillahirrahmanirrahim, es Sulaiman alayhi salam. Cuando a Bilqis, la reina de Saba, le llegó la risala de Sulaiman, dijo, Innahu min Sulaiman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, ¿vale? Innahu min Sulaiman, wa innahu Bismillahirrahmanirrahim, ¿vale? El mensaje es de Sulaiman, o la risala es de Sulaiman, alayhi salatu wassalam, y es en nombre de Allah, el más benévolo, el más misericordioso. Las traducciones varían, ¿vale? Hemos dicho que empieza por Bismillahirrahmanirrahim. Dice luego el Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, dice, اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. ¿Vale? Esta página se llama, lo llaman el مسائل الأربع, ¿vale? المسائل المسائل الأربع المسائل الأربع, ¿vale? Las cuatro cuestiones. Las cuatro cuestiones, ¿vale? Y es una de las muqaddimas del mesn. Hay unas pocas páginas que son muqaddimas. Estos son solo el prefacio del libro, ¿vale? Pero que solo el prefacio ya tiene un beneficio adim, y podemos dar en él podemos profundizar en la explicación de él, lo que nos daría para volúmenes. Pero eh, el hecho está en no profundizar más de la cuenta en los libros que no son para profundizar, ¿vale? Y esto es parte de lo que tiene que saber una persona cuando está aprendiendo o cuando quiere enseñar, y es no profundizar donde no conviene, o donde no conlleva el profundizar en la explicación, porque estos libros se han escrito, como se dice, para que una persona aprenda de manera resumida, ¿vale? No para que yo escriba volúmenes y profundice en este libro, porque para ello hay otros libros, ¿vale? Por ejemplo, si quiero profundizar en el Tawhid, tengo que saber Tawhid, explico ese libro y profundizo. Si quiero explicar en Aqida, pues profundizo en la Aqida al-Wasitiyya, que es resumido, pero también hay shuruh que son largos, ¿vale? Bueno, dice el Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, i'lam. I'lam en este caso, ¿vale? Es lo que llamamos, lo que se llama min adawati tanbih, ¿vale? Esto lo usa él para hacerte que prestes atención, ¿vale? Para que reflejes, que estés atento a lo que va a venir a continuación, y entiendas lo que va a venir a continuación, pero tomando ese principio es que te hace el tembih, yani que te hace estar atento a lo que viene luego, ¿vale? Esto te crea atención. Es como si te digo, Ijlis, siéntate, ¿vale? Te crea una reacción de atención, ¿vale? Pues en este caso lo mismo, te hace que estés atento. طيب. Dice rahimakallah, y esto es que Allah tenga misericordia de ti, ¿vale? En el que sabe, o que sepas que Allah tenga misericordia de ti, ¿vale? Y el Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, de sus costumbres y buenas costumbres, rahimahullah, es que siempre dice, o siempre empieza sus textos con un dua para que el lector se sienta cómodo al leer, ¿vale? Porque esto lo acerca a la lectura, al lector, ¿vale? Hace que se acerque, perdón, a lo que va a leer. ¿Tayyib? Y esto es algo bueno, alhamdulillah, es algo bueno, es un khair adi, y que beneficia tanto
escritor como al lector, ¿vale? Y que está bien que un talib al-ilm o que un alim siempre empiece sus textos por el dua para el lector, porque eso يعني يرقق قلب القارئ, ¿sabes? Que es como que acerca el corazón del lector, ¿vale? No es muy rudo, no hace que lo que viene a continuación sea duro y rudo, sino que sea algo que, con lo que sientas cercanía, ¿vale? رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل, ¿vale? Que eso dice que sepas que Allah tenga misericordia de ti, que es obligatorio sobre nosotros, ¿vale? El aprender estas cuatro cuestiones, ¿vale? Cuando el Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dice que es obligatorio sobre nosotros aprender estas cuatro cuestiones, no se refiere a que estén limitadas. يعني هذا ليس من باب الحصر. طيب. No es desde el contexto de la limitación. No es que solo estos cuatro elementos sean obligatorios sobre nosotros, sino que es para remarcar la importancia de ello, ¿vale? Es decir, estas cuatro cuestiones son importantes aprenderlas, tanto estas como otros elementos de la Sharia, pero él remarca la importancia de lo que viene a continuación, perdón. Dice, el mas'alatu al-ula, ¿vale? Aquí no pone el mas'ala, pero se entiende. El-ula, la primera de estas cuatro cuestiones. El-ilm, وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. طيب. La primera de estas cuestiones es el conocimiento. Perdona. Es el conocimiento. ¿Vale? Y no hay duda de que el conocimiento es la mejor y la más importante de las adoraciones, ¿vale? Con la que se acerca el siervo a Allah Azza wa Jal, y que es imposible que la religión del siervo se establezca sin conocimiento, ¿vale? Y los ulama, eh, o los jumhur de los ulama, ¿vale? Han estamentado que la mejor de las adoraciones después de las obligaciones, ¿vale? Es el buscar el conocimiento, ¿vale? Pero aquí estamos hablando del ilm primordial, aquí no estamos hablando del voluntario, ¿vale? Sino estamos hablando del ilm obligatorio, ¿vale? Y este ilm obligatorio es lo más importante que hay que conocer. Y es justamente el primero de los pilares del Islam. ¿Cuál es? Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah, ¿vale? Alayhi salatu wassalam. Es el testificar que no hay más deidad o Dios merecedor de adoración excepto Allah y que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam es su mensajero, ¿vale? ¿Por qué digo que la shahada es esto? Porque la shahada engloba lo que es el conocer a Allah y a su mensajero y a la religión del Islam con evidencia, ¿vale? Que es lo que viene detrás. La shahada, si entramos en detalle, conlleva todo esto, ¿vale? Y como hemos dicho, la shahada es el ilm primordial, y en este caso el ilm se refiere a conocer a Allah y a conocer a su profeta, como él dice, alayhi salatu wassalam, y conocer a la religión del Islam con la evidencia o con evidencias, ¿vale? طيب. ¿Y el ilm por qué es importante? Primero, porque el abd, el siervo, no puede actuar o aplicar yani, en acciones corporales, o hacer dua, o querer con su corazón, excepto con conocimiento. Si no conoces a Allah, ¿a quién estás adorando? Si no conoces cómo rezar, ¿cómo vas a rezar? Si no conoces cómo tener tawakkul, cómo tener ikhlas, etcétera, ¿cómo vas a tener tawakkul y ikhlas? Porque estos son ibadat al-qalb, estos son adoraciones pues, del corazón, ¿vale? Y as-salah es min amal al-jawarih, es de las acciones de las partes corpóreas, ¿vale? Del cuerpo. Entonces, si el siervo no aprende, ¿vale? ¿Cómo va a actuar? Si el siervo no aprende, ¿cómo va a llamar a la gente a esta religión? Si el siervo no aprende, ¿cómo va a tener paciencia y va a ser perseverante en esta religión? Es imposible, ¿vale? Por lo que esto tenemos que invertirlo. El siervo tiene que aprender, ¿para qué? Para actuar. Tiene que aprender, ¿para qué? Para llamar a ello. ¿Para qué tiene que aprender? Para ser paciente sobre esta religión y sobre esta religión, hemos dicho,
para que llegue a- al objetivo final, y es la complacencia de Allah, y que por su misericordia nos haga entrar al Jannah, inshallah Azza wa Jal. طيب. Dice Allah subhanahu wa ta'ala respecto a Ahlul Ilm, respecto a los ulama. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ¿Vale? والضمير يعود إلى العباد. ¿Vale? Esto, perdona, esto hay que tener en cuenta. Dice Allah Azza wa Jal: إنما يخشى الله. Y solo, o ciertamente, y en este caso es إنما es min adawati al-hasr. Aquí hay limitación, ¿vale? Esto es de los términos de limitación del árabe, ¿vale? إنما يخشى الله. Temen de Allah, pero temer en lo que es en lo secreto sobre todo, porque la diferencia entre el taqwa y el khashya está en ello, en esto, en que el khashya, o en este caso, la palabra como menciona yakhsha es aplicable a una persona, ¿vale? A un individuo, el khashya es mayor que la taqwa en el sentido privado, es decir, que temes a Allah en todo absoluto momento, ¿vale? طيب. إنما يخشى الله, y solamente temen de Allah, o ciertamente temen de Allah, de sus siervos los que saben, o los sabios. De sus siervos, de todos sus siervos, ¿quiénes son los que temen a Allah realmente? Los sabios, ¿vale? O los que saben, los ulama. Dice, وَالْعِلْمُ سَبِيلُ الْخَشْيَةِ, ¿vale? Y el ilm es, a través de lo que, de la ayah, وَالْعِلْمُ سَبِيلُ الْخَشْيَةِ. Tened este término en cuenta. El ilm es el camino para temer de Allah correctamente. Dice Allah Azza wa Jal también, dice, يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah dice que Allah eleva de entre los creyentes, ¿vale? De entre nosotros los creyentes, y pedimos a Allah ser de ellos, y nos eleva a aquellos que creemos, y pedimos a Allah ser de ellos, ¿vale? والذين أوتوا العلم درجات. Y aquellos que le ha sido otorgado el conocimiento, Allah los eleva en rangos, en más rangos que los normales, que los que simplemente han creído, en más rangos, ¿vale? Entonces de esto sacamos, primero hemos sacado que el ilmu sabilul khashya, el ilmu sabilul khashya. El ilm es la vía para el temor de Allah, yani de la manera correcta y total. Y ahora sacamos aquí que en el ilmu sabilun li raf'i darajat, ¿vale? En que el ilm es una vía para que Allah nos eleve en rangos, ¿vale? Y pedimos a Allah que así sea y que nos haga de los que aman el ilm e intentan actuar sobre él. Y lo actúan sobre él, perdón. Y Allah dice Azza wa Jal también en el contexto. Dice, eh, perdonadme que estoy recordando. Dice, أفمن يعلم أفمن يعلم mal. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ¿Vale? La ayah, Allah dice, ¿acaso, perdón, أفمن يعلم, aquel que sabe, أنما أنزل إليك من ربك, que te ha descendido o que te ha sido revelado de tu Señor, el haq, la verdad, es como aquel que es ciego, ¿vale? Y con ciego no se refiere al que es ciego visualmente, sino que su corazón está ciego, ¿vale? إنما يتذكر أولو الألباب, ¿vale? Subhanallah, y en esto es importante porque la ceguera no está en realidad solo en los ojos, ¿vale? Los ojos es algo físico, pero una persona puede seguir adorando a Allah, etcétera, aun siendo ciego. El problema está en ser ciego de corazón y no reconocer que Allah es tu Señor y que Allah te ha creado y que exige de ti la adoración. ¿طيب? Subhanallah. Esa es la verdadera ceguera. La ilaha illallah, que Allah nos haga de los muttaqin y de los ubbad. Dice, y hemos dicho, إنما يتذكر أولو الألباب. إنما
es min adawati al-hasr, y solo recuerdan realmente ulul albab. ¿Quiénes son ulul albab? Son aquellos que tienen el aql al-khalis, yani que tienen la razón firme y naqiya, la razón limpia, ¿vale? Que Allah les ha dado basira, se dice también. Les ha dado el... Yani, ¿cómo se dice? El basira es un ilm claro y total, ¿vale? En el sentido de que tienen su corazón abierto hacia el haqq. Dice, vale, hemos dicho el ilm y hemos mencionado las ayas. Dice el profeta عليه الصلاة والسلام الحديث es famoso. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ¿Vale? El hadith está en Sunan Ibn Majah y no es sahih para Ibn Majah, pero sahih لغيره, يعني en otros, de los otros ruwat, de los otros que recopilan el hadith, sí es sahih, ¿vale? Dice el profeta عليه الصلاة والسلام طلب العلم, el buscar el conocimiento es obligatorio sobre cada muslim y muslima. Y dice el profeta عليه الصلاة والسلام, ¿vale? Demostrándonos lo que es la importancia de, del buscar el conocimiento. طيب. Dice, y el hadith es largo, pero nosotros vamos a mencionar parte de él. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا عفوا سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. ¿Vale? Y el hadith es largo, luego dice وإن العلماء ورثة الأنبياء y tal, tal, ¿vale? Y el hadith es largo, pero nosotros nos centramos en esta parte. ¿Cuál es? Dice el profeta عليه الصلاة والسلام, aquel que emprende un camino en el que busca el conocimiento en él, Allah le facilita con él un camino hacia el Jannah. Y que los ángeles, el malaika, pone sus alas sobre el buscador del conocimiento en complacencia de aquello que está haciendo, bima yasna, ¿vale? وإن العالم, y que el alim, que el sabio, le yastaghfiru lahu man fi samawati wal ard, le piden perdón por él los que están en el cielo y en la tierra, incluso los peces que están en el agua, حتى الحيتان في البحر. وإن فضل العالم على العابد, y que la virtud del sabio sobre el siervo normal, el que solo, yani el alim es el que tiene ilm y también actúa, pero el abid es solo aquel que adora a Allah, solo simplemente adora a Allah con acciones y no busca el conocimiento. Y que la virtud del alim sobre el abid es como la virtud de la luna sobre el resto de planetas o estrellas visuales, ¿vale? Lo que vemos, ¿vale? Ya que la luna se ve mucho más grande, ¿vale? Estoy... Esto respecto al ilm, respecto a fadlul ilm, respecto a lo que estamos hablando, de la virtud del conocimiento, ¿vale? En esto hay muchos aqwal de los ulama, ¿vale? Podríamos estar días y días y días mencionando lo que los ulama han dicho sobre el ilm. De hecho, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, tiene un libro que él ha escrito solo en esto, que se llama Miftah Darus Sa'ada, ¿vale? En el que literalmente profundiza la virtud del ilm, recopilando los aqwal. Primero lo que hay en el Corán y la Sunna de la virtud del ilm, luego los dichos de los ulama, del salaf y de los atba', etc. Y así, ¿vale? Y es muy largo el libro. El libro creo que hoy en día está impreso en 2 o 3 volúmenes, ¿vale? Allahumma barik, rahimallahu ibn al-Qayyim. Ha dejado una obra muy buena y que sinceramente recomiendo a los hermanos que entiendan bien el árabe y que puedan entenderlo bien, ¿vale? Entender el libro bien, teniendo previamente un principio en el conocimiento, leerlo. Es un muy buen libro. MashaAllah, tabarakallah. طيب, respecto a Fadlul Ilm. El ilm, evidentemente, como aquí dice, هو معرفة دين الإسلام بالأدلة. Primero te dice que es معرفتullah. El conocer a Allah, es el mayor nivel del ilm. Porque الغاية العلم معرفة الله. Realmente el objetivo del ilm es conocer a Allah Azza wa Jal, ¿vale? Luego, ¿qué es? El conocer a su profeta, alayhi salatu wassalam. Y ahora entraremos en eso. Y luego es conocer la religión del Islam con las evidencias. Siguiendo en el ilm.
el ilm tiene partes obligatorias y tiene partes voluntarias, ¿vale? ¿Cuáles son las partes obligatorias? Esto se le preguntó al Imam Ahmed. Se le preguntó al Imam Ahmed, rahimahullah. Y dijo, يجب أن يطلب من العلم. Y es obligatorio que se busque el conocimiento. ما يقوم به دينه. Que se busque el conocimiento, aquello sobre lo que se establece la religión. ¿De quién? Del siervo. Y claro, los alumnos le preguntaron al Imam Ahmed, يعني وقيل له مثل أي شيء, y como qué, ¿sabes? Y él dijo, el Imam Ahmed رحمه الله dijo, قال يعني الإمام أحمد الذي لا يسعه جهله صلاته وصيامه ونحو ذلك, ¿vale? يعني aquello sobre lo que no le está permitido o sobre aquello que no cabe el desconocimiento. ¿Cómo qué? Como salah, el siyam, etcétera, el rezo, el ayuno, etcétera, y el resto de obligaciones del Islam, ¿vale? Y claro, hemos dicho que el ilm es con evidencia, como hemos dicho. Dice, Ibn al-Qayyim tiene unos abiyat shi'ri, tiene un verso, un beit shi'ri, perdón, en el que dice, rahimahullah, dice, وَالْعِلْمُ مَعْرِفَةُ الْهُدَى بِدَلِيلِهِ ما ذاك والتقليد مستويان. يعني que el ilm es conocer la guía con su evidencia. ¿Dónde queda eso? ¿Y el taqlid, que es seguir ciegamente? ¿Acaso están en el mismo nivel? No están en el mismo nivel. Hasha wa kalla. La persona que tiene ilm y que puede buscar la guía con la evidencia, esta es mucho más superior que aquella que simplemente sigue ciegamente a una persona. Y en esto, y en esto puedo incluir un tahdir, puedo incluir una advertencia en contra del taqlid al-umi, el taqlid ciegamente aun conociendo que la evidencia está totalmente en contra de esa opinión, ¿vale? Esto hay que tener mucho cuidado con ello. Y esto, por desgracia, hemos visto que hoy en día hay muta'assib de los medahib, por todos lados, que están apegados a los medahib, hasta el punto de que le dices que el delil está clarísimo en contra de esa opinión, y te dice que no, que él prefiere la opinión de fulano. Cuando los cuatro a'imma, Abu Hanifa, Malik, Shafi'i y Ahmed, rahimahumullah, todos decían lo mismo. إذا جاءك الدليل فاضرب برأي عرض الحائط. Si te llega la evidencia, golpea con mi opinión contra la pared, ¿sabes? Subhanallah. طيب, el mismo Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, en otro de sus rasail, ¿vale? En otro de sus libros, menciona y dice lo siguiente. Dice, rahimahullah, اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة. ¿Vale? Vamos para ahí. Dice, que sepas, que Allah tenga misericordia de ti, que el buscar el conocimiento es una obligación. وأنه شفاء للقلوب المريضة. طيب, y que es shifa para el qulub al-marida, يعني, y que es una cura para los corazones enfermos. وأن أهم ما على العبد معرفة دينه. Y que lo más importante sobre el siervo es el conocer su religión. الذي معرفته والعمل به سبب لدخول الجنة. Y el cual, el conocerlo y el aplicarlo, ¿vale? Es motivo para entrar al Jannah. وإضاعته سبب لدخول النار أعاذنا الله منها. Dice, يعني, y el abandonarlo, el ilm y el aplicar, es una de las razones para entrar al fuego, al nar, que Allah nos proteja de ella, ¿vale? O de, يعني, del nar. Ella porque es femenino en árabe y es masculino en español. Entonces hemos dicho, esto en solo el ilm, ¿vale? Luego, Ma'rifatullah. Ma'rifatullah entraremos en profundidad posteriormente respecto al tawhid, los atributos de Allah Azza wa Jal, creer en todos ellos, etcétera, ¿vale? Dice, o ma'rifatu nabiy sallallahu alayhi wa sallam, y conocer a su profeta, ¿vale? El conocer a su profeta, alayhi salatu wassalam, ¿en qué se entiende por conocer a su profeta? Primero, el يعني تصديقه فيما أخبر, ¿vale? Primero es el creerle en aquello en lo que nos ha informado, de lo que nos ha informado, ¿vale? En todo lo que nos ha informado tenemos que creer. Luego, وطاعته فيما أخبر, فيما أمر, عفوا, طاعته فيما أمر, ¿vale? El obedecerle en aquello en lo que nos ha encomendado, ¿vale? والانتهاء عما نهى عنه, ¿vale? والانتهاء عما نهى عنه وزجر, ¿vale? Y el dejar y abandonar todo aquello que nos ha prohibido y ha condenado, ¿vale?
y وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع, ¿vale? Y el adorar a Allah con lo que él ha dictaminado respecto a lo que Allah le ha revelado y no con los deseos y las innovaciones, ¿vale? Adorar a Allah con lo que el profeta hacía y sobre su sunna, no con los deseos y las innovaciones, ¿vale? Y ya entraremos en profundidad, inshallah, ya posteriormente en el Asul Thalith, ¿vale? طيب, esto respecto del ilm. Luego dice, الثانية, العمل. He dejado معرفة الدين الإسلام porque ya lo hemos entendido, ¿vale? La religión del Islam, ¿qué significa el Islam? الإسلام es الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Esta definición hay que memorizarla, ¿vale? Primero, الاستسلام لله بالتوحيد, el someterse a Allah con el tawhid, ¿vale? Segundo, الانقياد له بالطاعة. El inqiyad es el someterse, ¿vale? El someterse a él, someterse o, en este caso, aplicar lo que Allah ha revelado, ¿vale? Como بالطاعة, con las obediencias. El obedecer a Allah, el someterse a las obediencias que Allah nos ha hecho, que nos ha dictaminado, perdón, ¿vale? والبراءة من الشرك, عفوا, hemos dicho primero الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة, y el exentarse en totalidad de الشرك وأهله, يعني de la gente del shirk en sí, el estar totalmente libre del shirk, y pedimos a Allah que nos libre del shirk en totalidad, ¿vale? Y de su gente, ¿vale? En esto el wal-bara, y no es lugar para que lo profundicemos, pero ya vendrá inshallah en puntos posteriores, ¿vale? Hemos dicho الثانية العمل به, el aplicar el ilm, ¿vale? Hay que aplicar con las acciones el ilm. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Aquí hay dos religiones que se conocen y en las que Allah nos ha hecho غير المغضوب عليهم ولا الضالين, ¿vale? Sobre ellos, يعني, que nos ha hecho pedir a Allah Azza wa Jalla en Surat al-Fatiha que nos proteja, ¿sabes? Y no nos haga de la vía de estos dos. El maghdubi alayhim son el yahud, o el dallin son el nasara, ¿vale? Y es que si no aplicamos lo que nosotros aprendemos, vamos a ser como el yahud. Y pedimos a Allah que nos proteja de ser así, ¿vale? Por eso Sheikh Ali al-Dhafir dice, حفظه dice, والعلم بدون عمل هو حال اليهود الذين علموا ولكنهم ما عملوا بما علموا. طيب, يعني que el conocer, ¿vale? Pero no aplicar es la situación de los yahud, la'anahumullah, ¿vale? الذين علموا, que son aquellos que saben, que han conocido, pero no han aplicado aquello que conocían, ¿vale? Y al contrario, ¿vale? Y dice el Nasara, فإن العمل بلا علم هو حال النصارى فإنهم عبدوا الله على جهل, ¿vale? Y al contrario, la situación es de adorar a Allah sin conocimiento, es la situación de los cristianos, que han tenido que inventarse su religión en totalidad. Porque si ves cualquier acción de adoración que hacen los cristianos, ninguna es sobre un fundamento, sino a través del jahl, del desconocimiento, ¿vale? De las innovaciones también dentro de su religión. فإنهم عبدوا الله على جهل, pues han adorado a Allah sobre el desconocimiento, ¿vale? Y por eso Sufyan ibn Uyayna, عفوا رحمه الله, dice من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى, ¿vale? Yani que aquel que se corrompe de nuestros ulama se ha asimilado a los yahud o tiene similitud con los yahud, y aquel que se corrompe de nuestros adoradores, de nuestros ubbad, tiene similitud o se asimiló con los cristianos, ¿vale? Por las razones previamente mencionadas. Entonces hemos dicho que hay que tener las dos, ¿vale? طيب, estoy intentando recordar si puedo añadirnos algún beneficio, inshallah, en este punto, ¿vale? Entonces, ونكتفي بهذا إن شاء الله. Yo creo que es suficiente con esto en este punto, إن شاء الله. الثالثة,
طيب. la tercera de estas cuestiones. الدعوة إليه. الدعوة el llamar a ello. El llamar al ilm o el amal. ¿Vale? En este caso se refiere al ilm, pero incluimos también el amal, porque hemos dicho es una condición del ilm el aplicarlo también. ¿Vale? الدعوة إليه. الدعوة إلى العلم. ¿Vale? Entonces, الدعوة, ¿vale? Punto muy importante en el que por desgracia mucha gente se ha desviado, ¿vale? Por entendimientos incorrectos. Es un punto importante y es una gran acción. Wallahi es una gran acción. Pero tiene que estar previamente eh, yani condicionada con lo que hemos mencionado antes, con el conocimiento y las acciones. Tú no puedes llamar a la gente a algo que tú no aplicas en totalidad. Es evidente que tú puedes decir que algo es haram y a lo mejor tú caes en el de vez en cuando, pero te arrepientes, ¿vale? Esa no es la situación. Me refiero a algo que tú no aplicas en totalidad, ¿vale? Y esta es la situación de los yahud, ¿vale? Allah dice: "أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب". Esto es los yahud de Ben Israel, ¿vale? Les decía: "أتأمرون الناس بالبر". ¿Acaso llamáis a la gente a la piadosidad, a ser piadosos? Eh, "تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم", y os olvidáis de vosotros mismos. وأنتم تتلون الكتاب, y vosotros estáis recitando el libro, ¿vale? Y en ellos recitaban la Torah y sabían, tenían el ilm, pero no aplicaban. Llamaban a la gente, pero no aplicaban lo que decían, ¿vale? Entonces tiene que estar condicionado con estos dos elementos. Primero, el ilm, ¿vale? Y luego el amal. Allah dice en el Corán, Surat Yusuf, ¿vale? Dice: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ¿Vale? La aya es sobre la da'wah, ¿vale? Dice Allah Azza wa Jal: قل ذي هذه سبيلي. Esta es, يعني ya Muhammad, di, alayhi salatu wassalam, هذه سبيلي. Esta es mi vía. Llamo hacia Allah Azza wa Jal, ¿vale? Llamo a la vía de Allah. أدعو إلى الله على بصيرة. يعني البصيرة, ¿vale? Es علم ويقين ووضوح. Estas tres definiciones. El ilm, primero con conocimiento. Segundo, con certeza de lo que estoy llamando. Y tercero, con claridad, ¿vale? No vale que tú no ya tengas ilm pero no tengas yaqin, no tengas certeza. ¿Cómo vas a hacer da'wah a algo que ni siquiera tú estás certero de ello? ¿Vale? Y con claridad. ¿Cómo vas a hacer da'wah con términos y expresiones que la gente no entiende? ¿Vale? Entonces, y esto tiene hikmah por detrás, y es el hecho de que tenéis que hacer da'wah, y esto va para vosotros, tanto para mí como para vosotros. No hagáis da'wah con términos que no entiende la gente, ¿vale? Tenéis que acercaros a la gente con lo que ellos entienden, ¿vale? Hay que hacer da'wah con lo que la gente entiende. Barakallahu fikum. طيب, hemos dicho على بصيرة على علم ويقين ووضوح أنا yo y aquellos que me siguen ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين, y exento es Allah de toda imperfección y no soy yo de los politeístas, ¿vale? Y no soy de los politeístas, ¿vale? Entonces hemos dicho que antes de hacer da'wah hay que tener conocimiento, ¿vale? Hay que tener conocimiento, muy importante. Y tener conocimiento. Y el profeta alayhi salatu wasalam, cuando envió al Yemen, a Ahlul Kitab del Yemen, a Mu'ad ibn Jabal, lo mandó porque era a'lamu sahabati bil halal wal haram, como lo describió el profeta alayhi salatu wasalam. A'lamu nasi bil halal wal haram, ¿vale? Mu'ad ibn Jabal radiyallahu anhu era la persona que más conocía del halal y el haram. Entonces mandó un alim a hacer da'wah, no un jahil, no una persona que no sabe nada. La da'wah no la hace cualquiera, la hace una persona que es alim, ¿vale? Entonces, que el profeta alayhi salatu wasallam, cuando envió a Mu'adh ibn Jabal, el hadith es famoso, le dijo: إنك تأتي قوم إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وإلى أن وإلى آخر الحديث. طيب. شهادة أن لا إله إلا الله, ¿vale? وأني رسول الله, etcétera. En el hadith es largo. Pero, ¿en qué les dijo? Que te estás acercando un pueblo, a gente que son de Ahlul Kitab. Pues que sea lo primero lo que les llamas a ellos, Shahadatu la ilaha illallah, que testifiquen que no hay nadie merecedor de adoración excepto Allah Azza wa Jal, ¿vale? Y en esto se ve el ilm,
طيب, en esto se ve el ilm. Y que el profeta ﷺ ponía por delante la da'wa a los ulama, no a los juhal, no a los que eran nuevos en el Islam y no tenían conocimiento. Ponía a los que eran ulama, que eran sabios, ¿vale? Que tenían una base. Y lo mismo tenemos que aplicar para nosotros mismos. طيب, barakallahu fikum, dice. طيب, hemos dicho este punto. الدعوة. Lo dice الرابع, la cuarta cuestión. الصبر على الأدافع. El ser paciente sobre los ataques y el daño que vas a sufrir en esta vía, ¿vale? Las molestias y los ataques que vas a sufrir en esta vía. Y con este punto pauso y continuamos con la explicación, inshallah. الصبر على الأدافع. الصبر tiene tres pilares. الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية, ¿vale? والصبر perdón, الصبر على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الله التي يجريها الله عز وجل. طيب, أو الصبر على المصائب. طيب. طيب, las tres pilares ¿cuáles son? O las tres divisiones ¿cuáles son? El ser paciente sobre la obediencia a Allah. El ser paciente ante la desobediencia, es decir, apartarte de la desobediencia y ser paciente en no desobedecer a Allah. Y el ser paciente sobre lo que Allah te dictamina, ¿vale? El ser paciente sobre lo que Allah te dictamina, ¿vale? De los elementos que nosotros consideramos malos, pero que en realidad pueden tener ger por detrás también. Pero de los masaib, es decir, de las pruebas y creo que se dice en español tribulaciones o similar, ¿vale? Que Allah nos dictamina, ¿vale? Pruebas que nosotros tenemos que pasar, que son dolorosas para nosotros, pero hay que ser pacientes sobre ellas, ¿vale? Y sobre el da'i, el que hace da'wa, es el ser paciente sobre esta vía, sobre la da'wa hacia Allah Azza wa Jal. ¿Por qué? Porque los ataques van a aparecer sí o sí. Es imposible. Wallahi, wallahi la ilaha ghayru. أن هذه سنة الله الكونية. Esta es la sunna de Allah que va a caer, va a aplicarse sí o sí. Y es que tú vas a ser atacado sí o sí sobre la vía del ilm. Sea de tu familia, sea de tu entorno, sea de tu país, sea de tu ciudad, sea lo que sea. Vas a ser o vas a confrontar a alguien que no va a estar de acuerdo contigo, por ende va a atacarte. ¿Vale? Y todos los profetas han sufrido alguna prueba respecto a esto. ¿Vale? Y Allah le dice al profeta فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل, ¿vale? Y sé paciente, como han sido pacientes aquellos ulul azm son aquellos que son mensajeros que tienen un lugar muy alto. Y en este caso nos referimos cuando hablamos de ulul azm a los cinco más importantes, ¿vale? Que son eh, Nuh, Ibrahim, y Musa, y Isa y Muhammad, alayhimus salatu wassalam, ¿vale? Estos son ulul azm. Entonces Allah le está diciendo al profeta Nabiullah Muhammad wa Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, que sea paciente como lo fueron ulul azm de los rusos previamente, ¿vale? Entonces esto, si se lo hizo Allah al profeta ﷺ y su mensajero, ¿qué hay de nosotros? ¿Vale? ¿Qué hay de nosotros? طيب. Y Allah dice, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Y Allah dice, y así hemos hecho también que para cada profeta haya un enemigo de los criminales, ¿vale? De los criminales, min al-mujrimin. Siempre han tenido, cada profeta ha tenido un adu, un enemigo. Esto es así, ¿vale? Y es lo mismo con los ulama. طيب. Y dice el Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab والعصر إن الإنسان والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Y en esto se engloban los cuatro elementos. Dice, والعصر. العصر aquí no se refiere a salat al-asr, sino al tiempo en general. والعصر والدهر, al tiempo. إن الإنسان لفي خسر. El humano o las personas bueno, el humano en general está perdido. Estamos perdidos. Si no tenemos revelación de Allah, si no tenemos cómo aplicar, si no tenemos nada, estamos perdidos. Illa alladhina amanu, ¿vale? Excepto aquellos que creen. Wa amilu salihat y actúan con buenas acciones, ¿vale? Wa tawasaw bil haqq y se llaman entre ellos a la verdad y se llaman entre ellos a la paciencia. Aquí están los cuatro puntos que mencionó. Subhanallah, ¿vale? Aquí está el ilm, ¿vale? Illa alladhina amanu wa amilu salihat, aquí está la acción, la acción. وتواصوا بالحق, y aquí está la da'wa, el llamarse a la verdad.
والتواصي بالصبر. ¿Vale? وتواصوا بالصبر. Es decir, se llaman a sabr. Y se llaman a la paciencia entre ellos. Y aquí está la paciencia. Subhan. طيب dice الشافعي رحمه الله. dice قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. ¿Vale? dice الشافعي رحمه الله تعالى آه، si no hubiese revelado, perdón, quiero la traducción precisa, un momento. Si Allah no hubiera hecho descender como prueba para su creación, excepto o más que esta sura, les habría sido suficientes. Bueno, lo que dice Shafi'i rahimahullah en este punto, Shaykh al-Islam tiene una etiqueta sobre el dijo, Shaykh al-Islam rahimahullah, هو كما قال فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر. طيب, dice Shaykh al-Islam ibn Taymiyyah, etiquetando las palabras de Shafi'i textuales, ¿vale? هو كما قال, يعني es tal cual ha dicho, فإن الله, pues Allah, أخبر أن جميع الناس خاسرون, nos ha hecho saber o nos ha informado de que todas las personas están perdidas, excepto إلا من كان في نفسه مؤمنا, excepto aquellos que son en sí mismos creyentes, صالح, que es en sí mismo creyente, es en singular, صالحا, piadoso, ومع غيره, y con el resto de personas que no son él, موصيا بالحق, يعني موصيا es que llama, ¿vale? O más bien, algo así está en el contexto de eh, creo que es más correcto decir estamento o algo así. Bueno, que se llaman entre, que llame al resto que no son él al haq, hacia la verdad, y que llama al resto que no son él hacia la paciencia. ¿طيب? ¿A qué se refiere esto? Shafi'i no se refiere a que esta sura sea suficiente respecto a los shara'i a las adoraciones y demás, no. Sino que cuando dice esto, لو ما أنزل الله حجة, يعني si no hubiese revelado Allah una evidencia para su creación, ¿vale? En contra de su creación más bien. Excepto esta sura les hubiese sido suficiente, se refiere a que esta sura engloba lo que es la religión en completo, el din, ¿vale? Engloba, أولا, que el mu'min tiene que ser, يعني perdón, que el muslim tiene que ser mu'min, ¿vale? Que tiene que el iman, el amal, el da'wa sabr, engloba todo, ¿vale? En la religión. Y la religión gira en torno a estos cuatro elementos, ¿vale? Ahora, eso no significa que sea suficiente respecto al resto de ayas, no es el caso. Se refiere a que esta sura contiene lo que se entiende por el din, y es el iman, o el amal, o el da'wa, o el sabr, ¿vale? Esto es, طيب. Y esto es para quien ha escuchado la sura y la ha memorizado y la ha entendido, ¿vale? Y sabe que contiene el din entero, طيب, esta sura. Y no hay duda de que cualquier persona con razón sabe que la sura y que entiende los significados, sabe que esta sura contiene todos los elementos mencionados, que son la religión prácticamente. El ilm o el iman, el amal, el da'wa o el sabr. ¿Vale? طيب, dice وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Dice, y dijo el Bukhari, rahimahullah ta'ala, lo recopila él. Bab, esto evidentemente, Bab es en una puerta a la que después viene el hadith, ¿vale? Pero él empieza así el Bukhari. Y es más largo el texto. Bab, el-ilmu qabla al-qawli wal-amal. ¿Vale? Yani que el Bab, puerta, el ilm, el conocimiento, precede o va antes que el dicho y la acción. ¿Vale? Y esto está clarísimo. No puedes hablar de algo en lo que no tienes ilm. No puedes actuar sin ilm. Si no, vamos a caer en lo que hemos mencionado previamente. ¿Vale? Y la evidencia de esto que menciona el Bukhari dice: "والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك". Y que sepas que no hay más, que no hay nadie merecedor de adoración excepto Allah.
y pide perdón por tus pecados. وللمؤمنين والمؤمنات la aya continúa, pero él ha parado aquí. Y pide perdón por todos los pecados y los pecados de los creyentes y las creyentes, ¿vale? Y demás. طيب. Entonces aquí se entiende que cuando dice فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ es decir, que sepas con el conocimiento que no hay nadie merecedor de oración excepto Allah, y esto es el conocimiento, y luego pide perdón por tus pecados. Aquí está la acción, ¿vale? Ahí está la acción, en pedir perdón por tus pecados. فبدأ بالعلم, pues ha empezado con el conocimiento, قبل القول والعمل, antes que el dicho y la acción. طيب. طيب. ونختم بهذا y terminamos con esto إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.